todos, mi nombre es Víctor Raúl López Ruiz, soy profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Castilla-La Mancha. A continuación, vamos a tratar de visualizar un curso de iniciación o de introducción a la econometría, ciencia bastante reciente dentro de los campos económicos, ya que data de aproximadamente los años 30 del pasado siglo. En concreto, esta ciencia surge para tratar de evitar o adelantarse a otra crisis como la que ocurriera en los años 20, concretamente en 1929 con el crack bursátil. Fue Cowell quien organizó un panel de expertos de la época para tratar de modelar matemáticamente los sistemas económicos. Voy a tratar en este vídeo, como decía, de planificar la conceptualización de la disciplina y el proceso econométrico asociado a ella. Bien, la econometría, como decía, surge del siglo pasado y uno de los econometras más relevantes en la historia ha sido Lawrence Robert Klein, premio Nobel de Economía en el año 80 por sus trabajos en econometría. Este investigador decía claramente que la econometría era realmente la ciencia que había venido a dar contenido empírico a la teoría económica, por lo cual la importancia de la econometría es muy grande en tiempos en los que la teorización se llevaba a la cuantificación. Sin embargo, en los años 90, ya del siglo pasado, hace unos años realmente, pues nuestro profesor emérito en la Universidad Autónoma de Madrid, don Antonio Pulido, perteneciente a la escuela de Klein, pues le quitaba hierro al asunto y él gusta decir que sí que la econometría es muy importante, da contenido empírico, pero tampoco va más allá de indicar, que no es poco, las líneas fundamentales a los investigadores para saber en un espacio y en un tiempo por dónde deben continuar en sus investigaciones. Lo cual es mucho y lo cual, la verdad, es importante. Bueno, pues vamos a tratar de ver a continuación en qué consiste el procedimiento econométrico, que está muy estandarizado, y observar dentro de él las distintas etapas y con ello conocer mejor el objetivo y el concepto de esta disciplina. Comenzamos con un típico esquema que planteaba Intelligator, en el que él contenía la econometría, el sentido de la econometría en tres grandes pilares. El primero, la teoría. La teoría, el sistema económico hay que teorizarlo, hay que cuantificar las relaciones, pues bien, hay que identificar cuáles son los principales elementos y las principales relaciones. Y a partir de ahí, modelar matemáticamente o econométricamente. La segunda situación, el segundo gran pilar, es saber si yo quiero cuantificar unas determinadas variables, debo cuantificar esos hechos, extraer esos hechos, determinar esos hechos, llegar a la información. Una vez llego a la información, tengo que tratarla. Ya tengo las relaciones matematizadas, ya tengo las variables con sus distintas informaciones. ¿Qué me queda ahora? Pues aplicar una serie de estadísticos, de modelos, de algoritmos, como veremos ahora, someramente, para poder construir algo. ¿Y qué construimos? Construimos un modelo econométrico. Ese modelo econométrico lo aplicaremos fundamentalmente para tres situaciones. Una, analizar la estructura de la economía, donde se aplique el modelo. Dos, también muy importante, adelantarme o tratar de adelantarme a la estructura económica en el futuro, es decir, hacer predicción. Y tres, hacer una evaluación de distintas políticas o de escenarios, o lo que yo digo, predicción condicionada, es decir, determinar qué va a ocurrir si pasa esto y no pasa lo otro, para poder determinar o acertar en la mejor decisión posible. Bien, pues este es el sentido de la econometría. Ahora, para llevarlo a cabo, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, pues el procedimiento, yo les llevo a una determinación del procedimiento en 5 grandes etapas. La primera sería lo que llamamos especificar o la especificación. Es decir, parto del sistema real, como decía antes, determinamos las relaciones fundamentales y las llevamos a la matemática, es decir, a una relación matemática. Bien, eso sería especificar. Después, cuando ya sé las variables que han de participar ahí, las trato de cuantificar, es decir, observo y trato los datos. Cuando ya tengo los datos y la relación matemática, ¿qué me queda? Aplicar los algoritmos, aplicar las ecuaciones, que normalmente el método estándar del que hablaremos, mínimos cuadrados ordinarios. A partir de ahí, pruebo si lo que ha resultado es idóneo o no. ¿Cómo? Haciendo distintos tests, haciendo distintas pruebas, y me llevan
¿A qué? Pues a determinar si esos resultados, con esos contrastes, con esas validaciones, son adecuados o no lo son. Si son adecuados, habré terminado, es decir, podré utilizar el modelo. Si aún no estoy contento con los resultados que tengo, tendré que volver a empezar y tendré que volver a cambiar circunstancias, relaciones, variables para tratar de llegar a los resultados idóneos. Bien, ¿para conseguir qué? Una herramienta de calidad. Vamos a ver someramente un ejemplo. Todos sabemos lo que es consumir, tratar de adquirir un bien o un servicio, ¿no? Bien, ¿qué necesitamos para consumir? Dinero. Obviamente, si no tengo dinero no podré consumir. Es decir, ya estoy aplicando dentro del sistema económico del consumo las dos variables fundamentales, que es, para consumir necesito dinero. Eso lo llevo a la matemática. ¿Cómo se representa? Pues habitualmente lo representamos, como vemos ahí en esa gráfica lineal, en la que parto de un punto de un consumo autónomo, es decir, mínimo, y a partir de él, según va aumentando mi renta, como consumidor podré aumentar mi consumo. Es decir, tengo una recta con una pendiente, con un ángulo que tengo que determinar. A eso es a lo que los economistas llamamos propensión marginal al consumo. Bien, la forma de cuantificarlo, el coeficiente, es lo que tenemos justo abajo en esa relación. Y ahí es donde para, o ahí es donde acaba la especificación del modelo econométrico, que yo planteo dentro del modelo econométrico que el consumo, C sub T, es función de una serie de parámetros, beta 0, beta 1, beta 0 es el consumo autónomo, beta 1 la propensión marginal al consumo y RT, que es la renta. Más una variable aleatoria que indica que nada es exacto. Todo esto es al final un sistema social, ¿no? Bien, ya hemos especificado que tengo ahora necesidades. Tengo necesidades de información. ¿En dónde? En el consumo y en la renta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues si estoy en España, lo habitual será trasladarme o tratar de buscar información en el Instituto Nacional de Estadística. Me voy allá, a través de la página web, lógicamente, y encontraré ahí esas variables. Bien, encontraré la información, pero aún no será suficiente porque tendré que deflactarla, tendré que analizar si ha habido cambios distintos de base, si es un periodo largo de tiempo. Es decir, tendré que tratarla, trabajarla, depurarla. Cuando tenga esa información ya, entonces podré empezar a plantear ese modelo especificado en la primera fase. ¿Cómo? Aplicando una metodología. Una metodología matemática que es mínimos cuadrados ordinarios. Bien, con mínimos cuadrados ordinarios minimizo el error al cuadrado, evitando compensaciones, como veremos después. ¿Eso cómo se hace? Pues antes se hacía con un bolígrafo, paciencia y una calculadora. Hoy en día hay software dedicados. Entonces, aquí tenemos varios que he puesto en la diapositiva. Como vemos, pues tenemos tanto SPSS, que es más para análisis de datos directo, tengo hasta Excel, pero Excel realmente sería en un soporte muy básico, podría hacer muy poquitas cosas con él. Tengo Stata, tengo Gretel, hay bastantes más, y tengo el que yo recomiendo, internacionalmente más conocido, que es EBIUS. EBIUS provee estadísticos, estimaciones suficientes para determinar si un modelo tiene cualidad. Y además lo hace de una forma muy eficiente porque es un software que lleva mucho tiempo dedicado a series temporales, es decir, a datos y a modelos econométricos. Bien, pues aplico con ese software y obtengo resultados, como por ejemplo esta pantalla, que es una salida de EBIUS, en la cual yo tengo un modelo de consumo, tengo ya calculados los coeficientes y tengo una serie de parámetros o de estadísticos que me permiten decir si esa estimación es adecuada o no. Y ahí tengo el semáforo que veis, que al final lo que me dice es, si tengo suficiente información y la información es de calidad, pues cumpliré unos parámetros básicos. Si los cumplo, pues entonces podré utilizar el modelo. Si no llego a cumplirlos, pues tendré que repetir tranquilamente, tendré que cogerme otra vez y volver a reespecificar, volver a revisar cada uno de mis argumentos dentro del modelo. Y esa es la filosofía. Finalmente, ¿qué tendré? Pues, tendré esa bola mágica para decir cómo va a funcionar el sistema económico. Ya me gustaría, ya nos gustaría. Pero al menos sí que tengo un procedimiento para estudiar, analizar qué es lo que ha pasado y qué es lo que probablemente, con una probabilidad muy alta, pueda pasar. Os recomiendo, para avanzar en el tema, pues muchos manuales hay, pero el primero que yo tuve y al que le tengo un especial cariño y que sigue edición tras edición es el de Damodar Gujarati. Bien, de momento yo creo que es en una fase inicial es suficiente con este vídeo preparatorio y ahora tendremos que estudiar pormenorizadamente cada una de las fases que hemos indicado y además extraer conclusiones para cada una de ellas. Nada más, un saludo. Hasta próximos vídeos.